La Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador está empeñada en realizar este tipo de actos académicos abiertos para toda clase de países, de representantes de los países, de ideologías, de culturas, para efectos de que nosotros podamos integrarnos a estas en lo más que podamos. En esta oportunidad tenemos la visita de Mohsen Mokhtar Sadeh. Es un doctor en la Universidad de las Religiones y Sectas de Qom en estudios comparados del cristianismo y del islam. Es un doctor en jurisprudencia avanzada islámica en el Seminario Islámico de Qom. Tiene una maestría en teología y jurisprudencia islámica en la Universidad de Oswald, Elmie de Qom. Tiene maestría en religiones abrahámicas de la Universidad de las Religiones y Sectas de Qom en Irán. Tiene una licenciatura en pedagogía islámica, una licenciatura en gramática árabe, una licenciatura en recitación del Sagrado Corán. Es diplomado en caligrafía árabe y es diplomado en matemática y física. De tal manera que vamos a escuchar una conferencia sobre aspectos de su religión, de su cultura, de su país, que vamos a poder compartir en la próxima media hora, e igualmente, como hemos hecho ya en oportunidades pasadas, después abriremos un foro para que se absuelvan todas las inquietudes y consultas que puedan tener los concurrentes a este acto académico. Va a hacer la presentación el señor doctor Edgar Moncayo sobre la persona que nos visita en esta oportunidad. Bienvenido. Muchas gracias. Señor doctor Walter Martínez, decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Doctor Napoleón Santos, director del Instituto Universitario de Capacitación Pedagógica. Doctor Mohamed Sadeh, mejor, como él le gusta que le trate, Shahid o Komi. Es difícil el peso. Para el Instituto Universitario de Capacitación Pedagógica es un verdadero honor el poder compartir precisamente aquí en las aulas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central un profesor de la talla de quien ahora nos acompaña, de nacionalidad iraní, y que tiene una formación realmente elevadísima en lo que significa no solo el islamismo, sino además las relaciones entre el islamismo y las corrientes económicas, políticas y sociales en todo el mundo, e incluso en América Latina, dado que además de que habla muy bien el español, ha sido conferencista de varios países precisamente de Norteamérica. La idea fundamental, tanto del Instituto como de la Facultad de aquí de Jurisprudencia, es que periódicamente podamos traer a personajes de esta altura para que puedan compartir con los profesores, con los estudiantes de la Universidad Central sus conocimientos en una verdadera universalidad o pluriversidad, donde podamos discutir las distintas tendencias en el mundo, tanto en religión como en política, como en economía, como en cualquiera de las ciencias sociales. De manera tal que, habiéndole ya al señor decano, pues, leído el currículum, no hace falta extenderlo, solamente indicarles que el profesor tendrá aproximadamente, el profesor Sheikh, va a tener aproximadamente, calculamos lo que él es muy buen expositor y puede estar mucho tiempo cautivándolos a ustedes. Trataremos de que sea una exposición no mayor de unos 45 minutos, 30, 45 minutos, ¿sí? Para que
tengamos todos la oportunidad, fundamentalmente los docentes y profesores de aquí de la Facultad de Jurisprudencia, tengamos la oportunidad de tener un conversatorio abierto, plural, justo, de aquellos puntos que precisamente en este momento interesan más a nuestro país en sus relaciones internacionales, en el contexto de los socialismos del siglo XXI y del nuevo desarrollo de América Latina. Sin más, profesor, tenga la bondad de dirigirse a nuestros distinguidos asistentes. Muchas gracias. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Altísimo del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim al-Mustafa wa Muhammad wa ala alihi al-tayyibin al-tahirin al-ma'sumin siyama al-hujjah baqiyatullah fil ardi. Esas palabras en árabe es salutación al profeta Muhammad y sus compañeros y pidiendo la bendición y la paz para todos ustedes, los queridos compañeros y queridas compañeras. Muchas gracias por esa oportunidad. Primero, gracias al profesor, el decano, que nos dieron esa oportunidad para poder conversar más en un ambiente más académico y más cercano, más realista y más objetivo, ¿no? Y hoy, si me permiten, tal como el decano me ha indicado, hablamos un poco más qué es Islam, quiénes son los musulmanes, qué pensamos, cuál es nuestra cosmovisión, nuestras metas y nuestros objetivos de la vida, y qué pensamos sobre ustedes. Bueno, empezando eso, y bueno, yo sé que a veces lo que se sepa del Islam, yo tengo experiencia y con esta vestimenta, pasando en los mercados, en las calles, recibiendo buenas palabras, no sé, y de ahí más o menos conozco lo que se sabe de Medio Oriente, ¿no? Si van a ponga los 20 nombres más cercanos al Islam, lo que conoces, vas a poner primero al latino, Simba, y de ahí viene Bin Laden, ¿no? Shawarma, y bueno, baila árabe, ¿no? Saddam, no, eso creo que no es tan conocido. Bueno, entonces, lo que llegó de la cultura, nosotros, por ejemplo, queremos conocer una cosa. Hay un poeta, un filósofo que se llama Moulavi Jalaleddin Rumi, es muy conocido. En su obra habla de un elefante que recién había llegado de India a Persia. Entonces, ese elefante lo pusieron en una habitación muy oscura. Entonces, cada uno dejaron que vaya a tocar y cerraron los ojos, cada uno vaya a tocar con una mano. Entonces, lo que ves, venga y cuéntanos qué es lo que has visto. Uno fue y tocó pie del elefante. Entonces salió, dijo, le preguntaron cómo es el elefante, dijo, es un pilar. Bueno, el siguiente fue y tocó el, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Trompa. Entonces salió, dijo, es como una manguera. Y al siguiente, etcétera, ¿no? Entonces cada uno tenía una visión diferente, pero defectuoso de la verdad. Al final sacaron ese elefante de esa habitación oscura, lo llevaron, todos vieron que esa visión que tenían muy ambiguosa, muy defectuosa y podemos decir incorrecta de la realidad. Esto es lo que nosotros conocemos del Islam. Yo siempre digo a los universitarios, ¿cuántas veces hemos conocido el Islam de los musulmanes? Todo lo que hemos conocido del Islam era a través de Hollywood. No sé, Jack Power pone el perímetro, ya vienen los terroristas, ¡buf! Allahu Akbar, ¿no? Yo también, nosotros seguimos esa serie, a ver qué dicen sobre nosotros. La persona hace la ablución y pone ¡buf! El chaleco. Y esto es el único que se sabe. La verdad, esto es bastante arreglado aquí. Una vez yo estaba en una universidad dando una charla, terminando la charla, y he dicho, profesor, ¿dónde hay tapiz?
o está alfornado para poder rezar, porque es el mediodía, debemos rezar. Entonces dijo, en almacén, el depósito del libro, en el cuarto piso, hay un lugar para rezar. Bueno, permiso ya. Dijo, sí. ¿Qué pasa? Por favor, no ponga tu bomba ahí. Quiere decir sí o sí esa visión defectuosa del Islam que yo digo aquí. Quiere decir que un musulmán siempre, donde anda y como anda, tiene chaleco. Para que tengan un poco más claro, por ejemplo, en ciudad de Caracas, ustedes no sé si han escuchado, hay mucha delincuencia. Siempre hay, no sé, asaltos, cosas así. Pero sepan que yo siempre andando en Caracas no me pasa nada. ¿Saben por qué? Todos tienen miedo a acercarse. Hasta los ladrones. Una vez un ladrón me dijo, dame tu ancho. Dijo, vete, ya se fue. Ahora es el chaleco se va a explotar. Esta es la visión que tenemos hacia los musulmanes para el mundo islámico. Si me permiten, voy a dar otra visión un poco más palpable, ¿no? Siempre hemos conocido el Islam de palabra y de la boca de los enemigos. ¿Acaso no ha venido el tiempo de conocerlo de los musulmanes? Lo que vivimos Islam, para que tenga un poco más claro, voy a ostentar un poco. Yo soy de una familia muy, pero muy religiosa. Mi padre es religioso. Viste ese mismo turbante, esa ropa. Mi abuelo igual, es un ayatollah. Mi madre es una religiosa, es una conferencia muy famosa. ¿Sí? Ella también es como pastora, ¿no? Mi suegro es religioso, mi suegra es religiosa. Todos mis cuñados y cuñadas son religiosos. Mi esposa es religiosa. Es una familia absolutamente no fanático religiosa. Pero no quiere decir, o mejor dicho, universitario científico. ¿Sí? Entonces, lo que voy a contarles es del seno del Islam, santa ciudad de Qom, el Vaticano de los musulmanes. Yo vengo de la ciudad más sagrada de los musulmanes, que ahí están viviendo ahora, estudiando 250.000 religiosos como yo. Todos los ayatollahs salen de esa ciudad. La revolución islámica salió de esa ciudad. Todos los que visten así, no como ese carajo, no, pero los que son religiosos han salido o han estudiado en esta ciudad. Nosotros tenemos 1000 centros de estudios superior y universidades diferentes en esta ciudad. Más de 25.000 religiosos extranjeros, personas universitarios que vienen a estudiar Islam a esa ciudad, en esta universidad que yo soy decano, se llama Universidad Al-Mustafa. Tiene sus sedes en 150 países diferentes. También en Caracas tiene una sede. Bueno, para un poco más de detalles. ¿Qué significa la revolución islámica? La revolución islámica quiere decir este Islam que durante la historia estaba tomando polvo en los libros, recién queremos ponerlo en la práctica. Eso se llama la revolución islámica. Más que una revolución política, es una revolución del pueblo. Que un pueblo dice, ya es el turno. Hemos visto ese sistema capitalista y hemos visto lo que es también de Oriente. Ya queremos practicar esta receta de los profetas. ¿Cómo ven los musulmanes al mundo? Nosotros queremos a todos los santos que ustedes creen, excepto en Pablo. Nosotros queremos en la iglesia cristiana, pero tradicional, original, no romanizada. Nosotros seguimos con los judíos, queremos en todos los profetas, desde Adán, Noé, Jacob, José, Josué, etc., Job, hasta el profeta Moisés, de ahí profeta David, Salomón, Jesús y todos los apóstoles, excepto Judas, ¿no? Y de ahí queremos, y más que todo, queremos también San Pedro en otros apóstoles, 11 apóstoles de Jesús. Y también queremos en la Virgen, Santísima Virgen, en otros santos que creen, pero excepto en esta versión del Señor Pablo y sus teorías. Esto es el punto de división entre los musulmanes y el mundo de los cristianos. Entonces nosotros, según la ley del Corán, dice, en el Sagrado Corán, capítulo 5, versículo, o aleya, mejor dicho, 82, dice, por supuesto que verás los más cercanos a los creyentes, quienes dicen, somos seguidores de Jesús. Porque entre ellos hay sacerdote, no quiere decir de jerarquía de la iglesia. Sacerdote quiere decir la persona que aprende la fe
aprende conocimiento y sabiduría y lo enseña a los demás. Y devotos, monjes, quienes han dedicado su vida a Dios, predicando la palabra de Dios. Y ellos no son altivos, que dicen los cristianos. Hay otras ayas del Corán que habla de los cristianos como los creyentes. Y una ayah del Corán dice, clave de felicidad de los cristianos está en esa ayah del Corán. Dice, si la gente de la escritura, quiere decir la gente que tiene esta escritura sagrada, ellos crean en lo que tienen y lo practican, Dios abrirá la bendición y les dará la bendición del cielo y de la tierra. Eso quiere decir que según nosotros no tenemos esa división, no tenemos esa visión al mundo, o musulmán o pagano, no es así. Tenemos o creyente o no creyente. Dentro de los creyentes tenemos a los judíos y a los cristianos. Entonces, según la jurisprudencia islámica, una persona que es incrédula, la persona que no cree en Dios, no cree en los profetas, es impura. Y no puedes casarte con esa persona, según la visión islámica, según la jurisprudencia islámica. Pero los judíos y los cristianos, según la visión islámica, son puros. Y se puede casar con ellos, teniendo en cuenta cómo es la visión del Islam hacia los cristianos y los judíos. Entonces, bueno, ¿cuál es la palabra del Sagrado Corán hacia los cristianos? ¿Qué dice? Dios dice al profeta Muhammad, di a los cristianos que vamos a unirnos bajo de palabra de adorar al Altísimo. Ese Allah, tal como salió en mucha propaganda, no es Dios de la luna, no. Allah es la traducción de Dios, es la traducción de God. Es lo mismo. Entonces yo siempre en la traducción del Corán digo, mejor que pongan Dios, porque Allah es el mismo significado. Ese Dios que todos nosotros lo tenemos de corazón y lo vamos a empezar adorando, rezando durante toda la vida. Nosotros también, los musulmanes, aceptamos la intercesión de los santos como Santísima Virgen o Jesús. Pero la divinidad de los santos o un ser humano no lo tenemos. Hay una ayah del Corán que dice al profeta Muhammad, di, soy un siervo como cualquier ser humano, pero he recibido la revelación divina. Eso es la única diferencia entre un profeta y un ser humano. Y bueno, ¿cuál es la constitución del Islam? ¿Cuál es la palabra de Dios en el Islam? Se llama el Sagrado Corán. Siempre yo digo que es un poco chistoso. Yo he dicho que mi madre es muy religiosa. En mi biblioteca, yo estoy doctorando en las religiones comparadas como una concentración en teología cristiana, ¿no? Entonces ahí tengo distintas versiones de la Biblia. Por ejemplo, una versión vulgata, que es la traducción latina de la Biblia, otra versión hebrea, otra versión de Reina Valera, otra versión de la Biblia latina, de América Latina, y otra versión de... Y esta misma Reina Valera tiene, la versión de 1905 es diferente con la versión 1955 y es diferente con la versión del 2002. Dice, cada día tenemos una Biblia nueva. Bueno, entonces una persona para saber, o también la versión de la Biblia de Jerusalén, cada uno es diferente. Entonces yo tengo distintas versiones de la Biblia para poder estudiarlo. Cuando mi mamá viene a visitar mi biblioteca, dice, qué lástima, te he enviado al seminario para que sea un misionero, ¿no? Y te has convertido a un bíblico. Pero el Sagrado Corán sigue siendo tal como era. Tenemos una versión del Corán, no se ha cambiado, nada. Hace 14 siglos que los musulmanes, desde el principio, cuando descendió el Sagrado Corán, lo han tenido de memoria. Hasta hoy en día tenemos muchas escuelas, seminarios de los niños que lo van a memorizar, todo el Sagrado Corán. Entonces se ha quedado tan intacto, tal como en el primer día, hoy en día es igual. No se ha cambiado ni una letra, ni una palabra, ni un alfabeto del Sagrado Corán. Entonces el Sagrado Corán se presenta como un milagro de Dios. Quiero explicar la visión islámica. ¿Qué dicen los musulmanes? ¿Cómo vamos a distinguir entre una religión que es verdad y una religión que es falsa? Hay un montón de religiones que todos pretenden ser la religión correcta.
¿Cómo yo, como una persona nacida en América Latina, buscador de la verdad, sin tener fanatismo, tal como muchos jóvenes son así, y la verdad eso es una ventaja en América Latina, cómo podemos discernir entre la verdad y falsedad? Entre una religión que dice yo soy verdadero y otra que dice yo soy verdadero. La respuesta islámica es que Dios ha creado algo, un don, al interior de cada ser humano, que esto se llama la conciencia y intelecto. La conciencia apoyada por el intelecto es como una luz interior. Nosotros así lo vamos a definir, que Dios ha creado dos tipos de profetas. Un profeta interior que se llama intelecto, es luz, y un profeta exterior que Noé, Adán, Abraham, Moisés, Jesús, Muhammad, etc. Que la bendición y paz de Dios sea con ellos. Entonces, yo tengo una pregunta. Si yo tengo una lámpara muy pequeña y ahí voy a poner esa luz, ¿qué me va a mostrar? Me va a mostrar el mismo texto, ¿sí o no? Y cuando tengo el sol, me va a mostrar el mismo texto. ¿Acaso una luz que es muy pequeña va a mostrar algo diferente de una luz que es mucho más grande? No, porque la luz es brillante y va a decir la verdad. Entonces es imposible que ya tenemos bien claro lo que nos enseña el intelecto o lo que nos muestra el intelecto de la verdad del mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver las enseñanzas proféticas o la religión con lo que dice el intelecto? Decimos, puede, para tener un amplio estudio, puede ser uno de los tres. Lo que dice el profeta, la persona que dice, hay muchas profetas falsas. Vamos a ver quién es falso y quién es correcto. Cuando me va a presentar una enseñanza, está en una de las tres condiciones. Primero, o lo que él dice está en coincidencia de lo que mi intelecto dice. Viene un profeta y dice, la opresión es mala, la usurpa es condenada. Bueno, esa enseñanza es igual tal como mi conciencia y mi intelecto lo dice. Entonces eso es correcto, sí, lo puedo aceptar. Nosotros decimos que en las enseñanzas de los profetas puede existir esta parte. Quiere decir, los conocimientos que el intelecto dice lo mismo. Eso primera parte. Segundo, lo que el profeta diga sea al contrario de lo que el intelecto dice. Por ejemplo, dice, usted debe obedecer a un opresor. Tú porque tienes tal raza, nunca llegarás a la salvación, porque no tienes la sangre de fulano. O no tienes sangre de fulano. Eso, cuando voy a pensar, digo, no, ser humano es igual. No importa su raza ni su aspecto físico, sino su espíritu. Y su, podemos decir, desarrollo humano, eso es lo más importante del ser humano. Entonces eso es falso. Si alguien me presenta esta enseñanza, digo, el intelecto lo condena. Entonces nosotros decimos, no existe en la fe y en las enseñanzas de los profetas lo que sea contra el intelecto. Eso es rechazable y nosotros tenemos una narración del profeta y de los imanes. Si ves algo contra el intelecto o contra el Sagrado Corán, tíralo a la pared, quiere decir que échalo, es rechazable, no es de la religión, no es de Dios. Porque el mismo Dios que te puso intelecto para que seas guiado a través de ese intelecto, Él mismo ha enviado a ese profeta. Entonces, si la persona que pretende ser profeta me está enseñando otra cosa, eso es falso. Porque Dios es único y Dios es sabio. No es imposible que un sabio me envíe dos versiones diferentes de la verdad, sino van a decir la verdad tal como es. Vamos a adelantar. Ustedes ya, una conclusión interesante. Sheikh, mira, usted ha llegado bien. Entonces, lo que me enseña el profeta, o es lo que yo sé, o es algo contra el intelecto. Que has dicho que no va a decir algo contra el intelecto. Irrazonable no va a decir, ¿sí? Entonces, ¿para qué necesitamos a los profetas? Ya que sabemos, tenemos el intelecto y no necesitamos a los profetas. ¿Para qué sirven los profetas? Si Él quiere presentarme todo lo que yo sé, entonces ¿para qué me sirve? ¿Para qué necesita un profeta?
¿Para qué necesita la revelación de Dios? No van a pedir, ¿sí? Entonces no necesitamos a los profetas. ¿Si alguien sabe responder esta pregunta? Bueno, por favor. Yo creería que al oír versiones o al oír algún discurso ajeno a mi intelecto, cabe la duda y se va a poner a prueba mi fe frente a lo que yo creo. Pero el intelecto lo que dice es igual en todos los seres humanos, ¿sí o no? Claro, sí, yo... Ahora la pregunta es, ¿para qué vamos a necesitar a los profetas? Porque todo lo que van a enseñar es en coincidencia del intelecto. Bueno, si me permiten, yo mismo voy a responder. Pero la realidad puede ser un poco más allá de lo que hemos hablado. Vamos a entrar, ¿qué es el intelecto? ¿Y qué es lo que nosotros podemos entender, comprobar y analizar? El intelecto es un medio muy avanzado, muy profundo, pero los medios para recibir los datos son estos sentimientos corporales. Usted tiene un computador muy avanzado, pero cuando no tiene los datos no puede analizarlo. Ahora, vamos a ver, puedo decir, los accesos o las puertas de los datos que tiene el intelecto. Ojo para ver, oído para escuchar, para saborear, para olfatear y para tocar. ¿Qué más? Entonces, esa ciencia material de hoy en día son los primeros datos que el intelecto lo va a analizar. ¿Sí? Ahora vamos a preguntar una cosa. El intelecto, cuando lo vamos a preguntar, señor intelecto aquí, que es igual entre todos nosotros, así podemos hablar y entendernos, ¿no? Porque tenemos un don igual. Vamos a preguntar al intelecto, ¿usted qué opina sobre la muerte? Y dice, no sé. ¿Qué me será después de la muerte? ¿O habrá algún mundo o no? ¿Habrá algún más allá o no habrá más allá? ¿Qué me será en la tumba, por ejemplo? El intelecto dice, no sé. Intelecto, como intelecto dice, no sé. Cuando le preguntamos por qué no sabes, dice, no tengo un medio para tocar, para ver, porque no es visible. Usted, ahora otra pregunta. ¿Necesitas saber qué será de ti después de la muerte? Si no existiría otro mundo más allá, bueno, no lo necesitamos. Pero vamos a ver si habrá una posibilidad mínima de existir otro mundo, de algún limbo, algún, no sé, paraíso, algún infierno, una posibilidad mínima de una eternidad que puede ser que me van a castigar una eternidad. Eso el intelecto dice, un peligro, a pesar que la posibilidad que tiene es lo más mínimo, hay que preocuparse, porque es una eternidad. Entonces el intelecto, bueno, intelecto ¿qué dice? ¿Cómo debo vivir? Y te dicen, no sé, porque no tengo datos para analizar. Entonces, en estos puntos, quiere decir, las cosas más allá del intelecto necesitamos la revelación de Dios. Aún más, nosotros necesitamos esa revelación de Dios hasta para nuestra vida diaria. ¿Por qué? ¿Cuándo usted puede programar este laptop? Cuando lo conozca bien, cómo funciona. Hoy en día, los profesores, los médicos, los más avanzados, los más especialistas dicen, hay secretos en un miembro pequeño que se llama ojo, que aún no lo hemos descubierto. ¿Sí o no? El ser humano tiene dos aspectos. Aspecto físico del cuerpo y aspecto de alma, el espíritu. Es un complejo compuesto de la alma y del cuerpo. Y este cuerpo sabemos que es mucho más sencillo que el espíritu. Aún ser humano no ha llegado a descubrir todos los secretos de ese cuerpo humano. Entonces, ¿cómo puede decirnos cómo ese ser humano puede ser feliz? Mientras no lo conoce. ¿Cómo puede programar para la felicidad de ese ser humano? En este punto, nosotros necesitamos a la revelación verdadera de Dios, que a través del intelecto debemos investigar y encontrar. Yo que estoy aquí presente he estudiado varias religiones,
Judaísmo con los rabinos judíos en Irán, lo hemos estudiado. Antiguo Testamento con ellos. Nuevo Testamento con los cristianos, con los sacerdotes. Zoroastrianismo, usted sabe que hay una religión que es de los zoroastrianos. Ellos tienen Mubad es un tipo de sacerdote de ellos. Y hasta fuimos rezando en mismo templo de ellos. El budaísmo con los budistas, o los profesores que habían estudiado en China. Hinduismo con los que habían estudiado en India. ¿Qué quiere decir? Para ser un buen musulmán o para encontrar la verdad, según nosotros, debe estudiar toda la verdad y todos los aspectos de la fe de otra ser para encontrar cuál es mejor, para poder discernir entre la verdad y lo que es falso. Eso es el primer paso. Segundo paso es, que ahí quiero terminar, tal como nuestra felicidad depende a todas las etapas de nuestra vida, no puede decir una persona, yo puedo ser feliz, pero hasta cuando voy a cumplir 20 voy a hacer todo lo que me da gana. Puede ser que usted te vas a dañar o vas a perder la felicidad, o vas a hacer algo que las consecuencias te quedarán hasta los últimos años de la vida. Entonces, ¿desde cuándo empieza la vida humana? Vamos a una anécdota persa que es muy famoso. Dice una vez, una mujer llevó a su hijo para que un hakim, un sabio, le enseñe la fe, el islam, cosas. Entonces, cuando lo llevó, el hakim, el sabio, preguntó a la señora, ¿cuántos años tiene tu hijo? Respondió, 3 años, es bastante niño para que aprenda todo el islam. Hakim le respondió, lo has traído 3 años y 9 meses tarde. 3 años y 9 meses. Quiere decir, un ser humano empieza su vida en el cuanto ya va a existir. Entonces, en el Islam tenemos las leyes. Antes que pareja tenga contacto, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a rezar? ¿Qué van a mencionar? ¿Hasta qué van a pasar el corazón? ¿Hasta cuando tienen hijo? Y en todo el tiempo del embarazo y hasta el final. Hasta en la tumba hay leyes del Islam. Entonces el Islam no es una religión tal como aquí se define la religión, un tipo de contacto entre ser y su Dios, sino es una manera de la vida que nosotros no consideramos variedades de la religión, sino una religión enviada por Dios de Moisés, por Dios de Adán, por Dios de Abraham, por Dios de Moisés, etcétera, que se llama Islam. Islam quiere decir entregar tu alma, entregar tu voluntad a voluntad de Dios. Y esto abarca todos los aspectos de la vida. Esta escuela ya sabemos que es Islam. Esta explicación que nosotros tenemos como las cosmovisiones del mundo, Dios nos ha creado en este mundo para que seamos felices aquí y en más allá. Y el gobierno islámico, el rol que tiene es poner en práctica todas las leyes de Dios que están en el Sagrado Corán y en la tradición islámica, que lo interpreta el intelecto. Entonces, a su vez, es un gobierno intelectual y, en otro lado, es una teocracia. Yo prefiero responder las preguntas, creo que hasta ese punto es suficiente para conocer un poco un conocimiento básico del Islam. Si ustedes hacen el favor de escribir, si tienen algún papel, que escriban sus preguntas, y los que no tienen, que lo tomen de los hermanos que lo tienen. ¿Sí? Primero sí vamos a poner en escrita y después también orar. Mientras que lo están escribiendo, orar también, por favor. Sí, mientras están escribiendo sus preguntas. Y un punto. Puede ser que no alcancemos responder todas las preguntas aquí, pero yo me llamo Sheikh Virtual, pero siempre yo estoy online. Entonces, si ponen sus correos, de ahí por la noche voy a enviarles alguna fuente, algún libro o alguna explicación sobre las preguntas que tienen. Algunos que están interesados pueden también poner su correo para que por la noche voy a responderles. Adelante. Gracias. Hemos escuchado con muchísima atención esta disertación referente a las
a las formas de religión de las diferentes culturas. Es así como el islamismo, el judaísmo, el cristianismo y varias otras que les he mencionado aquí, como el hinduismo, el budaísmo. De tal suerte de que todas las religiones tienen naturalmente sus antecedentes. Antecedentes, como se ha escuchado aquí con mucha solvencia, especialmente de la descendencia de Abraham, que tuvo un hijo llamado Ismael y que es la descendencia naturalmente de la religión que estamos invocando. De tal suerte que todas las religiones, he escuchado con mucho énfasis, que exhortan, religiones que indudablemente predican, religiones indudablemente que inducen al amor al prójimo, a la tolerancia religiosa y fundamentalmente al amor a la divina providencia. Si de ser así, que se fomenta el amor al prójimo, ¿cómo es que muchas religiones, y si no me equivoco, la de ustedes, que he escuchado con mucha paciencia, que dicen que son impuros aquellos que no creen en los, naturalmente, en los profetas? Es decir, mi pregunta es, si se fomenta el amor, ¿cómo es que muchos manifiestan de muerte a los infieles? ¿Cómo es que se trata de infundir naturalmente esta separación de hermandad, de esta separación de unidad entre las religiones que debe coexistir, debe haber una cohesión entre todas las religiones? Y lo único que se trata de hacer es, naturalmente, es separar. Fenomenales palabras de aquel Galileo. Decía, amaos los unos a los otros, y no como ahora está ocurriendo, armaos los unos a los otros. Y la última pregunta quisiera indudablemente manifestar: ¿cuál es la diferencia entre el zoroastrismo, a través de su gran profeta, el Zoroastra, y Creo que esta pregunta al fondo tenía varias preguntas. Para responder a esta pregunta, primero, el Sagrado Corán habla del ser humano y habla de los creyentes. Muchas ayat del Corán hablan a los seres humanos. Dice, yo ayyuhan nas. Nas quiere decir ser humano. Entonces quiere decir, Dios ha hablado con todos los seres humanos. En otro lado tenemos en palabra del primer Imam Ali, dice, hay que respetar y amar a todos los seres humanos, porque cada uno de ellos es tu hermano, o en la fe, o tu hermano en la creación, porque todos somos los hijos de Adán y Eva, según la visión islámica, también la visión cristiana y judía. Entonces todos los seres humanos, por ser humano, son respetados y también amados. Entonces todos tenemos la responsabilidad de difundir la fe, el buen vivir, la felicidad que tenemos a nuestros hermanos. Si tú tienes una buena comida, debes compartirlo con tu hermano. Así es la visión islámica hacia todos los seres humanos. Pero creo que ya aquí hay una confusión. Cuando nosotros hablamos de puro o impuro, no quiere decir pagano o muerte a los demás, no. Eso es un concepto de la jurisprudencia islámica de la oración. Quiere decir, si lo tocas, para la oración debe lavar tu mano. Pero eso no quiere decir que no es un ser humano o que no tiene respeto. Quiere decir, hay que mantener la distancia a una persona que no cree en Dios. Igual hay que respetarlo, igual hay que amarlo como ser humano. Puede ser que yo no respeto una actitud que lo considero delito o incorrecto, pero este ser humano tiene respeto por ser humano. Entonces hay que diferenciar entre actitud o creencia que lo consideramos malo o falso y ser humano, que todos los seres humanos son iguales, son respetados por ser humano. Entonces esa visión islámica creo que es eso. Pero bueno, hacia el tema de la muerte a otras religiones, creo que eso es lo más falso, ¿no? Nunca Abraham ha hablado mal de Noé, nunca Moisés ha hablado mal de Abraham, y nunca Jesús ha hablado mal de otros profetas.
y nunca Muhammad ha hablado mal de otros profetas. Igual nosotros como seguidores de ellos debemos respetar de esta forma a otras personas que tienen otra creencia. Y el único país, el país islámico, Irán, es el único país que a través de la democracia, ustedes saben que siempre la minoría está condenado a callarse y no participar en la política. Pero la constitución islámica de Irán ha dado derecho a 4 religiones: los musulmanes, cristianos, judíos y zoroastrianos. Son 4 religiones del Estado. Quiere decir, puede tener sus diputados. Bueno, si hacemos una elección normal del Parlamento que todos participan, nunca la minoría saldrá de las cajas. Entonces, la Constitución ha previsto que cada uno tenga su elección, por ejemplo, del Parlamento en su templo. Quiere decir, por ejemplo, los 50.000 judíos que viven en Irán tienen 3 diputados. Ahí ellos van a sus sinagogas, que hay un montón de sinagogas de los judíos en Irán. Yo he visitado varios de ellos. Entonces va a votar por el candidato, ese diputado que es judío. Entonces siempre nosotros tenemos la representación de los judíos, de los cristianos, zoroastrianos y los musulmanes en el Congreso. Ese es el único país que tiene este modelo de democracia. Hasta en Estados Unidos, que es la cuna de democracia, no existe eso. Y ni siquiera en Francia. Bueno, yo creo que hay que ver de más cerca lo que es la realidad. Nosotros, si vamos a regresar a la historia, no solamente los musulmanes tienen este lema de la convivencia. Ustedes vayan a ver los sefaradíes, los judíos sefaradíes, ¿dónde vivían? En Andalucía, durante el reinado de los musulmanes. ¿Por qué? Porque los musulmanes, a pesar que nosotros no consideramos estos musulmanes ni estos imperios que atacaron a España, porque muchos lo que hicieron era injusticia, pero igual tenían una parte del Islam, aún a pesar que era muy poco, de la convivencia. Nosotros mismos somos críticos de ellos por faltar muchos respetos hacia los cristianos, que deberían hacerlo mejor o cumplirlo mucho mejor, porque no han cumplido las leyes islámicas. Entonces hay que, y el último punto que creo que es importante, hay que diferenciar entre el Islam y práctica de los musulmanes. Tal como hay que diferenciar entre, por ejemplo, práctica de un señor George W. Bush y cristianismo. No se puede decir, bueno, todos los cristianos son asesinos. Mira, esta tropa cristiana, era tropa cristiana, ¿sí o no? Llegaron a Medio Oriente y masacraron a millones de inocentes. Nosotros nunca apoyamos ese pensamiento, no. Era un asesino que pretendía ser cristiano y no tenía nada que ver con la fe cristiana. Igual en el mundo islámico, un tal, no sé, Bin Laden, que con muy claras tendencias gringas que tenía y tiene, y su familia que vive en Estados Unidos, usted busca familia en Bin Laden, en Nueva York, salen, toda la familia, son dueños de empresarios más grandes en América, en Estados Unidos. Sí, todo ese Al-Qaeda sale de ellos. Todo ese problema es de ellos y sale de ellos. Y el terrorismo, violencia, violación, no tiene que ver con la fe ni la religión. Entonces hay que dividir entre el Islam, lo cual nosotros lo defendemos, y un pueblo que lo practica, y a veces las personas que pretenden ser, por ejemplo, musulmán o judío o cristiano, y está haciendo mal. Entonces, vamos a ver con las preguntas. Gracias, sí. Vamos a tratar de traducir las preguntas porque no entiendo bien todas las letras, pero bueno, dice, comencemos por la que se entiende mejor. Estoy en busca de mi deidad. No considero que ninguna de las religiones existentes tengan la verdad absoluta sobre Dios, o Alá, o God, etc. ¿Hay verdad absoluta frente a los dogmas? Bueno, yo a este hermano le recomiendo que estudie un poco también del Corán, ¿no? Porque existe también un libro que se llama el Sagrado Corán,
es de los musulmanes y nosotros pretendemos que ese libro impacto, que ha llegado la revelación tal como era, ¿no? Entonces, si lo va a empezar, va a ver que primero no existe dogmas en el Islam, porque todo es cuestionable y hay una apertura para las preguntas y cuestiones. Y nosotros tenemos dogma de la fe. Vamos a las universidades nuestras y los universitarios van a preguntar todo en Irán. O vamos a por ejemplo, secundario, primaria, y todos van a preguntar de todo. Y todo debe tener su respuesta lógica y razonable. Así que le recomiendo que conozca la escuela Shita también, no para aceptarlo, hasta para rechazarlo. Hay que conocer para rechazarlo, ¿no? Hay que empezar un estudio. Vamos a pasar a un tema un poco más político, digamos así. Dice, por favor, ¿puede explicar el sistema de gobierno en Irán? ¿Qué poderes de Estado existen? ¿Quién los elige? ¿Presidente, Congreso, líder supremo? ¿Y qué parecidos tiene con el gobierno del profeta Muhammad? Una buena pregunta. El sistema del gobierno que nosotros tenemos es la república. Quiere decir que todos los gobernadores o presidentes, etcétera, deben ser elegidos a través del pueblo, o directamente o indirectamente. Entonces nosotros tenemos al cargo del poder, como el poder supremo, es el líder supremo, que debe ser un sabio, lo mínimo debe tener unos 50 años de estudios de la jurisprudencia, sabiduría del conocimiento islámico, debe ser el más devoto y el más sabio. Entonces, para elegir a ese líder sabio, hay un congreso que se llama Majlis Khobregan, Congreso de los Expertos. Cada provincia van a elegir entre los ayatollahs. Ayatollah quiere decir una persona que ha tenido 50 a 60 años de estudio de la jurisprudencia islámica. Entonces, cada provincia, entre los ayatollahs que tiene, van a votar, van a elegir 1, 2, 3, dependiendo de la población de cada provincia. Entonces, esas 30 provincias que tenemos, cada uno tiene 1, 2, 3, 4, hasta 5 ayatollah, se van a elegir a través de votos directos del pueblo. Este congreso de los expertos van a elegir al líder supremo y lo van a vigilar siempre. Porque una norma islámica dice, el líder supremo debe ser el más devoto, quiere decir no codicioso, que hay una ley que dice, van a contabilizar todas las propiedades del líder y su familia, todo, lo van a escribir. No puede aumentar su propiedad mientras está en cargo. Y bueno, vamos al segundo poder, se llama presidente. Presidente es el poder ejecutivo del país, que los ministros él lo va a elegir y lo presenta al parlamento. El presidente sale directamente de los votos del pueblo. Quiere decir, por ejemplo, hace menos de un mes era la elección presidencial en Irán, que 8 personas participaron, 8 candidatos. Todos muy buenos, todos doctores, ¿no? Era una competencia de los doctores. Y uno de ellos era religioso. El pueblo, después de 35 años del gobierno de los religiosos, otra vez votó por un religioso que ha tenido doctorado de jurisprudencia en Inglaterra y es un ayatollah. Y bueno, el pueblo lo eligió, es nuestro presidente, ya va a empezar, entre unas semanas va a empezar su trabajo. El presidente va a elegir a los ministros y lo va a presentar al Congreso. Entonces, en el Congreso que están, cada provincia, cada ciudad tiene sus diputados, que el pueblo lo va a elegir directamente. Los partidos no tienen un rol importante constitucional, sino que bueno, pueden aconsejar al pueblo y el pueblo es que va a elegir. Entonces, manejar al pueblo es bastante difícil, porque ellos van a decidir. Entonces, en Irán, ellos van a elegir a los diputados al presidente del Congreso, y de ahí ellos también van a votar por los ministros. Todos los ministros deben ser elegidos por mayoría del Congreso. Ahí está ese sistema. Y el Poder Judicial, el jefe del Poder Judicial es otro ayatollah, elegido por el líder supremo. Y el ejército y también la televisión nacional, los dos están en manos del líder supremo, que está elegido por Congreso de los expertos. Entonces,
El pueblo es que decide quién venga al poder o decide eliminar a quién del poder. Eso es la parte más interesante. Unas pocas preguntas más. Hay una que me parece realmente interesante. Dice, ¿cuál es el papel de la mujer en el Islam? Qué lástima que no tenemos proyecto para mostrarles el papel más visible de la mujer en el Islam, pero nosotros en la ciudad donde vivimos, ¿por qué? ¿Cómo es una ciudad sagrada? Por presencia de una mujer que era sabia, muy sabia, era hija del séptimo nieto del profeta, quiere decir, el séptimo descendiente del profeta se llamaba Musa al-Kazim, era el imam séptimo de nosotros. Él tenía una hija que era muy sabia, muy pura, muy casta, y ese santuario, porque ella en aquel entonces no tuvo la oportunidad de casarse con un hombre digno en su grado, ¿no? Entonces siguió virgen, siguió sin casarse, entonces ya se llama Santuario de la Virgen Fátima Masuma. Y la ciudad más religiosa es sagrada por una mujer. Todos los ayatollahs por la mañana saliendo van a rezar la puerta de ese santuario y van a hacer salutación hacia ella y de ahí van a empezar sus estudios y sus clases. Quiere decir, la mujer en el Islam, en la escuela chiita, tiene mucho respeto. Y el profeta del Islam besaba la mano de su hija Fátima Zahra, con ella se la paz. Quiere decir, la mujer tiene un rol primordial. Nosotros consideramos que la mujer es mucho más que un juego de cosas así, materiales, ¿no? Una cosa que cuando ya sigue bella, tiene respeto. Cuando termina su belleza, chao. Y no tiene más, podemos decir, rol social. Mientras puede jugar como una actriz, bienvenida. Pero a partir de eso, no. Cuando ya está joven y buena, linda, y de ahí estamos con ella. Cuando ya tiene 40, 50, ya chao, otro más joven vamos a encontrar. No, creemos que la mujer tiene un valor y un respeto mucho más elevado de lo que se hace en Occidente. Nosotros condenamos la discriminación hacia las mujeres en Occidente. Lo que pasa, ¿por qué hay que tapar lo que pasa en el mundo, por ejemplo, en un mundo islámico? Porque ahí la mujer tiene mucho respeto. Siempre se ha escuchado de discriminación contra las mujeres musulmanas, pero ¿de quiénes? ¿De las mujeres musulmanas? Vamos a preguntar a ellas mismas. ¿Qué dicen? Yo voy a preguntar, yo una vez pregunté en una universidad. Bueno, una mujer está lista a pagar ¿cuántos que tenga garantía que el corazón de su marido sea de ella? Está lista a pagar ¿cuántos miles de dólares para que tenga un marido para ella misma? Un marido que no observa a otras mujeres. Un marido que nunca piensa en otra mujer. Un marido que hasta el final queda con ella. Un marido que se encarga y asume toda la responsabilidad durante la vida. Un marido que no haya conocido ninguna otra mujer, ni siquiera que lo haya tocado. Si este costo sea cubrir su cabello, ¿lo hace o no? En el Islam no solamente las mujeres cubren su belleza, sino los hombres también tapan sus ojos. Es prohibido observar a una mujer que no es tuya. Cuando no observas, no tienes derecho de hablar palabras de amor con una mujer que no es tuya. Entonces, cuando tapas las puertas del corazón, ¿quién quedará en tu corazón? Tu esposa. Entonces el amor siempre sigue